Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un cordial saludo de paz y bien. Dios me los bendiga, Moni. ¿Cómo estás hoy? Cuéntame, pues. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Yo bendecido, encendido en victoria y con tendencia a mejorar. ¿Qué te parece? Amén. Entonces, que hoy sea un día maravilloso para cada uno de ustedes, que el Señor me los ilumine. Vamos a empezar entonces invocando la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado, sea sublime y podamos contemplar esa palabra viva que se nos quede acá en nuestro corazón y la pongamos por ahora. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias por este momento que tú nos das. Bendito y alabado seas por siempre, Padre. Gracias, Papito Dios hermoso, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Porque tú nunca nos desamparas, Padre. Porque tú siempre estás con nosotros, guiándonos, orientándonos, dándonos una palabra viva. Ven, Espíritu Santo, en este instante y toca el corazón de mis hermanos. Inúndalos con tu gracia maravillosa, la gracia que le diste a nuestra Madre María. Haz que esa gracia esté en nosotros, que la presencia viva de nuestro Jesús de Nazaret, de nuestro Padre Dios. Que tú seas en nuestras vidas ese ser que ilumina, que guía, que orienta a la verdad. Por tanto, hoy tomo la decisión, ¿lo dices conmigo, por favor? Tomo la decisión de que mi cuerpo sea tu templo, indigno templo tuyo. Pero tomo la decisión de que mi cuerpo sea tu templo, para que tú te unas a mi espíritu, para poder decir, Padre mío, amado Padre, ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones con tu gozo, con tu alegría, con tus dones preciosos y sobre todo el entendimiento de tu palabra, porque queremos entender la palabra y ponerla por obra. Gracias, amado Espíritu de amor precioso, por estar con nosotros y escuchar nuestra oración. No te alejes de nosotros, no te alejes por favor de nosotros, porque el mundo siempre nos seduce para caer, pero no te vayas de nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo de amor, porque sé que tu palabra hoy va a ser viva y eficaz. Y hoy la vamos a entender y la vamos a poner por obra con tu ayuda, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, palabra para el día de hoy, mi Moni. Vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo del 1 al 9. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en casa, digan primero paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz, y si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya en ella, y díganles, el reino de Dios se ha llegado a ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, 72 personas, dice, y otros 72. Eso quiere decir que está fuera de los 12 discípulos que él había escogido. Y me ponía yo a pensar, ¿por qué 72? Y bueno, dentro de las locuras que a veces uno piensa, y dije 72 dividido 6 da 12, o sea, tenía 6 equipos más de 12 personas, o sea, como 6 equipos de 12 discípulos más. Sí, porque ya tenía uno, que era sus 12 discípulos base.
Y si tú sumas los 6 más, son las cosas que yo a veces hago con mi mente. Y si sumas 6 más 1 da 7 y se supone que 7 es el número perfecto. Y entonces yo me ponía a pensar, si es el número perfecto, ¿para qué? El número perfecto para que absolutamente todos, ¿sí? Los que conocemos del Señor, los que hemos tenido nuestra experiencia con el Señor, todos nos involucremos en el plan de salvación, todos nos involucremos en la evangelización, todos nos involucremos en la misión de llevar la palabra de Dios a aquellos que no la conocen para que de verdad, se puedan alcanzar muchísimas más almas que puedan ser salvas, que puedan llegar al reino de Dios, porque aquí el Señor está hablando de llevar una misión, de llevar un mensaje, que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Entonces el Señor está diciendo que todos estamos llamados a transmitir el mensaje, a cumplir en esta misión. Pero entonces también nos dice cosas importantes. Nos dice que es lógico que Él nos está llevando, o sea, nos está enviando en una misión donde nos van a atacar, ¿sí? Nos van a atacar, nos van a criticar. Muchos nos quitarán su amistad, porque esa es la verdad. Muchos nos darán la espalda. Hasta los mismos familiares entrarán en crítica y en contienda con uno. Entonces la situación es, dejarnos guiar por el Señor y no entrar en esas peleas. Dice el Señor que necesitamos estar en oración para que muchos más entren en la misión. O sea, no es solamente orar para que hayan hayan personas consagradas. No, para nada. Es para que muchos de nosotros nos despertemos, porque como estamos viendo, estamos llamados todos para esta misión. Entonces, además de eso nos está diciendo, o sea, que no nos vayamos con exigencias y con lujos y con cosas así, porque eso no es de Dios. O sea, yo no me imagino al Señor con lujo de joyas y con exigencias de comidas especiales y que tengo que ser atendido en grandes hoteles y cosas de esas. No, el Señor aquí nos está diciendo que tenemos que aprender a ser sencillos, que debemos aprender a comer de lo que las personas nos ofrezcan, y fuera de eso, de que, allí donde nos alberguen, hacer también la misión. Sí, hacer la misión, porque el Señor está esperando que en todas partes nosotros llevemos la palabra de Dios, que llevemos su paz, ¿sí? Y la paz del Señor solo se lleva si uno la vive, en nosotros mismos la vivimos. Entonces es muy importante que en nosotros realmente esté el testimonio para poder llevar eso a las demás personas. Es difícil llevar un testimonio cuando nosotros no vivenciamos paz. Es difícil llevar un testimonio cuando nosotros estamos en constante crítica, en constante pensamiento negativo, en enfermedades, en achaques, en estar juzgando, muy difícil dar testimonio cuando no lo vivimos. Sé que no somos personas perfectas, porque no lo somos. Somos personas que estamos en proceso de crecimiento, o sea, de acercarnos cada vez más a nuestro amado Rey Dios. Y es posible que cometamos errores, pero en lo posible, el Señor nos está invitando a que busquemos cada vez más esa presencia de nuestro amado Dios y Rey, para que de verdad podamos dar testimonio y que las personas a donde vayamos nosotros puedan ver que Dios sí nos transforma. Generalmente cuando nosotros empezamos una misión, la gente no cree mucho en uno. ¿Por qué razón no cree si nos han conocido antes? Y por eso la misión más difícil es la familia, porque conocen cómo era uno, conocen cómo era el comportamiento, la forma como reaccionábamos, etc. Entonces, claro,
una de las cosas importantes que tenemos que hacer es que cuando realmente nosotros vivimos la presencia de Dios en nuestra vida, el comportamiento, la forma de vivir, todo nuestro pensamiento y demás vaya siendo transformado para que las personas vean el cambio que se dio. Es cierto que cuando tú empiezas a ser transformado, las mismas personas te van a poner trampas para probarte, para probar si de verdad fuiste transformado. Así es la verdad o no, mi amor. Alguna vez me pasó. Entonces... ¿Con quién te pasó? Con el amigo de mi amigo. Ah, ok. Entonces, pero la idea es que tú te mantengas en ese proceso de transformación y no que venga ese comportamiento de atrás y que todo lo que se supone vienes trabajando y ganando en el plano espiritual se derrumbe simplemente porque no pudiste controlarte. Ahí es muy importante, por eso es que es tan importante que nosotros realmente vivenciemos la presencia de Dios. Debemos vivenciarla al máximo. Y nos habla de que no debemos ser exigentes. Imagínate uno llegar a algún lado y no, a mí me tienes que dar esto, a mí me tienes que ubicar en tal lado, a mí me tienes que dar esta situación. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando hacemos eso, estamos mostrando orgullo, estamos mostrando altivez. Y entonces la pregunta sería, ¿realmente estamos en la presencia de Dios? No, o sea, tenemos que romper a todas esas cosas y ser humildes y ser sencillos, ¿sí? Ser sencillos. Una cosa es ser humilde y es ser sencillos, pero también si nosotros somos los que acogemos a las personas que traen el mensaje, de verdad tratar de darles aquellas cosas que se merecen simplemente como personas, una atención correcta. O sea, todos estamos llamados a transmitir el mensaje, pero todos también estamos llamados a acoger a aquellos que transmiten el mensaje. Porque es que si estamos aquí, significa que no somos completos, que nos falta aprender más cosas. Entonces, nosotros también podemos ser evangelizados. Nosotros también podemos seguir creciendo. O sea, es muy factible que dirán, no, pero es que ellos ya están transmitiendo la palabra. Sí, pero es que nosotros no hemos completado nuestra formación. Aquí seguimos nosotros aprendiendo muchas cosas y por eso nosotros también podemos acoger a otras personas que están más crecidas espiritualmente y es lógico, nos cubre a todos nosotros esta invitación. Hay una cuestión, un detallito que me parece muy importante, que es que los mandó de 2 en 2. Y yo digo, ¿por qué los mandó de 2 en 2? Y es importante tener presente el pasaje que dice Eclesiastés 4 del 9 al 12, que dice que el trabajo de los dos se hará recompensado, que si uno cae el otro lo levanta, que si uno se enfría el otro lo calienta, y dice que cordel de triple doblez no rompe fácil. Uno lo puede aplicar también para un matrimonio porque es una promesa muy hermosa para el matrimonio, pero en la realidad también, en la misión, es importante que nosotros podamos contar con un compañero de camino que nos ayude a mantenernos firmes, porque hay momentos en que vienen ataques y se siente uno derribado, y entonces viene el otro compañero que también le va a ayudar a uno a levantarse. ¿Qué tal 2 compañeros donde los dos estén en la misma postura, en la misma actitud de derrota y demás? Por eso la importancia de nosotros siempre estarnos relacionando con las personas que aman al Señor, que crecen, que estudian, que realmente están interesados en esa formación espiritual y en ese crecimiento espiritual. Lo importante de nosotros, si estamos escogiendo pareja en nuestra vida, que la persona también tenga un propósito espiritual en su vida, que es lo más importante, porque los otros propósitos son añadidura, pero que haya un propósito espiritual que se muestra como en ese estudio, en esa devoción, en esa entrega a las cosas del Señor, pero
tengamos presente algo. Ay, sí, es que yo pude haber escogido una persona que oré y el Señor me trajo esto. Sí, puede ser. Pero resulta que yo también, si esa persona da testimonio de que así es, de que está con el Señor, es una persona trabajadora, es una persona dinámica, es una persona controlada, es una persona que sale adelante, etc. O sea, da testimonio de vida correcta. Ojo con esto, da testimonio de vida correcta. Entonces no es simplemente porque va muchas veces a la iglesia la persona, no, sino que da testimonio de vida. Es una persona que tiene muy buenos valores, tiene una persona que se esfuerza y se esmera por sanar, por estar en la presencia de Dios, en hacer lo correcto, en responder con todos sus compromisos y demás. O sea, la palabra de Dios hoy tiene grande riqueza, Rafa, que es impresionante poderlas hablar. Claro que sí, como estas dos, por ejemplo, el hecho de llegar a cada casa y decir la paz esté con ustedes. Uh-huh. Porque nosotros nos saludamos de esa manera, los franciscanos, nosotros somos una comunidad franciscana. Como ustedes se dan cuenta, siempre decimos que Dios les conceda la paz y siempre hablamos de la paz. Entonces yo te hago una pregunta, ¿tú saludas a las personas diciéndote que la paz esté contigo? O sea, tú vas a una casa y le dices, Dios te bendiga, o también la paz esté contigo. ¿Cómo saludas a las demás personas? A veces ni le dices Dios te bendiga porque te sientes incómodo o te da pena de pronto decir Dios te bendiga. Entonces fácilmente te sale de tu boca Dios te bendiga y sobre todo la paz esté contigo. Porque fíjate que él dice, vayan a las casas y digan dos cosas específicas, dos cosas puntuales. Una, la paz está en esta casa, la paz sea contigo. Y la segunda, el reino de Dios está aquí. Ya llegó el reino de Dios. O sea que cuando una casa acepta tu presencia como mensajero de Dios, como misionero del Señor, que tú vas a compartir en una casa porque ya tenemos un enviado, ¿no? O sea, nos envía el Señor a compartir esa buena noticia de que el reino de Dios está allí. ¿Por qué? Porque te acogieron, te aceptaron, entonces el reino de Dios está en esa casa. ¿Sí? ¡Qué bendición! Y la paz del Señor. Pero para llevar la paz del Señor, pues yo tengo que tener paz en mi corazón. Uh-huh. Porque si yo puedo decir la paz esté contigo, pero en mi corazón hay turbulencias, hay dudas, hay inquietudes, pues no voy a llevar esa paz, sino que tengo que mostrar en mi comportamiento la paz. De todas formas, yo les doy gracias a las personas que nos han acogido como misioneros en cada una de sus casas, y a través también no tanto de sus casas de manera física, sino que, por ejemplo, el hecho mismo de que nos estén escuchando nosotros, ¿sí? Tú nos estás acogiendo como pareja en tu hogar, en tu corazón, ¿sí? Nos estás acogiendo. Y por tanto yo te digo que en este momento que la paz del Señor esté en tu corazón. Esté en tu corazón. Y lo segundo, ya el reino de Dios está en tu casa, o sea, está en tu corazón. Porque estás escuchando este mensaje. Porque nosotros somos enviados del Señor. Tomamos la decisión de aceptar el envío del Señor como misioneros y nos dedicamos a compartir la palabra, y tú abriste, sin que te obligaran, las puertas de tu casa, de tu corazón, para escucharnos. O sea que en este momento la paz del Señor está en tu corazón. O sea, experimenta la paz de Dios, porque te la estamos dando. Si el Señor nos dice que vayan y entren en las casas y digan la paz del Señor está con ustedes, que la paz esté en este hogar, entonces hoy recibe la paz. De verdad, de todo corazón, recibe hoy la paz del Señor, porque hoy estamos entrando a tu casa. Hoy nos permitiste con este mensaje que Mónica que te dijo, y yo lo estoy complementando con estas dos enseñanzas, que recibas esa paz en tu corazón. Ya la turbulencia, las angustias, ya se disipan. Cada vez que mi Jesús iba a algún lugar, siempre había paz en esa casa. Había paz. Por tanto, en este momento que haya paz en tu corazón, que esa angustia que tenías desaparezca, porque la presencia de Dios a través de la palabra que se está desatando, que se está hablando, que se está manifestando, que se está proclamando, que se está confesando, llegue a tu vida. Y lo segundo, que tú ya, el reino de Dios ya está en tu casa. Convéncete de esas dos cosas, porque nos permitiste hablarte, nos permitiste escucharte, y por tanto no permitas que el enemigo te quite la paz, y sobre todo
que tú no pertenezcas al reino al cual tú perteneces, al reino de los cielos, porque ya aceptaste nuestro comentario, nuestra charla. Y ahora, eso por un lado, Moni. Lo otro, que si yo te estoy compartiendo la palabra y tal vez lo que se te diga no te gusta, perfectamente nosotros, a excepción si decimos algo contrario a la palabra, pero si estamos hablando con la palabra y si no nos aceptas, nosotros nos devolvemos. O sea, hay otras personas que sí, y esa bendición que es para ti se nos trae para nosotros, se nos devuelve. ¿Qué quiero decir con esto? No permitas que se nos devuelva esa bendición. Ya la bendición está con nosotros porque somos los misioneros, somos los enviados de Dios. Pero ese regalo que te estamos dando en este momento, recíbelo. Recíbelo en tu corazón. O sea, pon por obra lo que te estamos diciendo. Deja que el Señor, que ya te envía también a ti, que tú seas ese misionero también, porque escogió a más de 72, ¿no? De una u otra forma, pero que seas tú también ese enviado del Señor, y lo que nosotros te estamos diciendo, también tú envíalo. Ponlo por obra. ¿Qué te parece? Interesante, Rafa, porque de verdad que sí, pero entonces tengamos presente, cuando el Señor nos escoge, porque es que nos escoge, es porque estamos haciendo las cosas de manera correcta. Que tú no seas una persona que se quede fuera del plan de Dios, que de verdad tú seas ese escogido porque, y mostrando cómo, con el comportamiento, con tu experiencia, con tu testimonio de vida. De verdad que si tú quieres conquistar a tu familia, tú quieres conquistar personas que vivan la experiencia hermosa de Dios, pues da el testimonio. O sea, el testimonio vale más que 1000 palabras, definitivamente. O sea, cuando uno da el ejemplo, es más fácil que lo sigan a uno. Por eso es que los padres para que los hijos los sigan, es porque dan testimonio. Entonces, ¿qué testimonio has dado para que tus hijos no quieran estar contigo? ¿Qué testimonio de vida has dado para que tus hijos tengan dificultades? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que corregir. Tú dirás, como cuando trabajábamos con los chicos en las instituciones de reeducación, decían, pero es que yo no le enseñé a robar, pero es que yo no le enseñé a hacer lo que él está haciendo. Sí, es cierto, no le enseñaste, pero resulta que tus peleas, porque eran peleas que no solamente eran de palabras, sino de golpe, tu mal comportamiento, tus palabras, etcétera, hicieron que tus hijos no quisieran nada de lo que tú le estabas dando y se fueron a buscar a otro lado. El testimonio fue huir de la casa. Entonces, a veces no nos damos cuenta, o sea, no es que no nos demos cuenta, no queremos reconocer que nos hemos equivocado y que hemos dado muy mal testimonio. De verdad que sí. Entonces, por eso es que el Señor escoge a las personas que van a dar testimonio de Él a otras personas. O sea, el Señor te va a escoger si tú das testimonio de su presencia en tu vida. Entonces, que yo digo que es un privilegio, pues para mí lo es un privilegio inmenso cuando uno va a hablar del Señor. O sea, hablar del Señor es muy hermoso, sobre todo cuando uno lo vive, porque uno como que no se le agotan las palabras. Pero cuando uno no vive al Señor, uno es como, ¿y yo qué más digo? ¿Y por dónde hablo? ¿Y qué voy a estudiar? ¿Y cómo le voy a contestar? Y si me hacen esta pregunta, ¿qué voy a hacer? No, o sea, si tú vives la presencia del Señor, el Señor va a fluir en ti. Porque como lo dice en algún pasaje bíblico, dice que no te preocupes por lo que han de decir, porque solamente abres tu boca y el Espíritu Santo llenará tu boca con palabras. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, cuando el Señor nos dice eso, significa que Él es el que va a hablar por nosotros. Nosotros no tenemos que sacar nada de conocimiento personal ni nada, sino la experiencia que el Espíritu Santo, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Él va a ser el que nos haga hablar. Y Él va a ser el que pone las palabras. Y Él va a ser el que va a llevar cuestiones. Simplemente yo sí debo dar un testimonio de vida. Esa es la idea. Y también nos mandó de 2 en 2, Moni. Ajá. Mira lo precioso. Me llama tanto la atención, Moni, que en estos días estuve revisando. Fue una diosidencia maravillosa.
pero una diosidencia hermosa. Revisé uno de nuestros grupos que es bastante numeroso, y cuando estuve allí en Facebook y estuve revisando el grupo, porque iba a involucrar a una persona para que también compartiera allí sus mensajes, una persona muy preciosa frente a la parte espiritual. Y entonces cuando me puse a buscarlo para tratar de que él también hiciera parte de la administración de ese grupo, me di cuenta que en estos días se involucraron muchas personas, pero muchas, amor, parecían como langostas. O sea, las langostas, por ejemplo, en África es bien curioso que ellos llegan y en un momentico acaban todo un cultivo. Es impresionante, impresionante. Y entonces llegaron como langostas grupos satánicos, Moni. Hechiceros, lecturas del tarot, guías espirituales de la nueva era. Y yo dije, ¿esto qué pasó aquí? Y me tocó dedicarme más o menos casi una hora, Moni, a empezar a revisar uno por uno las personas que ingresaron últimamente, y qué cantidad de personas satánicas que hacen parte pues del enemigo, y se involucran, y me tocó uno por uno, irlo bloqueando. Impresionante, Moni, impresionante. Y ahora yo me pongo a pensar, si ellos hacen eso y se entran como en manada, entran así como en cardumen, pues como mejor dicho, entran todos, dirían los chicos de la calle, ¿no es cierto?, amangualados. Entran así todos, de impresionante. Nosotros, ¿por qué? Que somos creyentes del Señor, a veces queremos hacer las cosas solos y no podemos. Por eso nos manda de dos en dos. Mónica hacía mención a ese pasaje hermoso que hace parte de nuestra vida familiar, porque inclusive les muestro nuestra argollita, ¿sí? Nuestra argolla, mírenla, son de 3 hilos, ¿sí ves? Porque recordamos que este pacto de amor no lo hicimos los dos, sino que colocamos a nuestro Señor Jesucristo en medio. Porque si no hubiéramos colocado a nuestro Señor Jesucristo, esta parejita no estaríamos juntos. Porque Mónica es de un temperamento, ahí donde la ven suavecita, no es tan suavecita. A veces uno se disfraza con las barbas, pero no lo crean tanto. Y yo de un temperamento, somos bien fuertes. Si no fuera el Señor Jesús en medio de los dos, no estaríamos ni misionando, porque somos muy fuertes y nuestra forma de ser, nuestro carácter es muy fuerte. Entonces, importante, nos envía a los dos, pero Él en el medio. Nos envía. Dice, yo los envío a ustedes, pero nosotros los llevamos su mensaje porque Él va con nosotros. Cuando 2 o 3 estén en mi nombre, ahí estaré yo. Él va con nosotros. Entonces, fíjate lo importante que ya nos dio un envío. Vamos y predicamos. Digamos 2 cosas sencillas: que la paz del Señor esté con ustedes, y 2, el reino de Dios está en su casa, porque ustedes me están aceptando. Y les voy a contar ahora qué. Les voy a contar el testimonio que yo tengo, porque tuve una relación con Él, tuve un vínculo con Él, lo conocí, y quiero hablarles de lo que conocí. Porque no manda cualquiera, manda a alguien que de una u otra forma ha tenido un vínculo con Él, que ya lo conoce, sí, que tiene un vínculo con Él, porque no es hablar simplemente, no, ya conocí, voy, salgo y predico. No, porque tú tienes que tener una relación personal, tuviste un vínculo con el Señor, lo conociste, y al conocer vas a hablar del que conociste, no vas a hablar de otra cosa diferente. Por eso a mí me encanta, de verdad, de todo corazón, hablar desde mi experiencia, de lo que yo vivo, de mis luchas, de mis cuestiones cotidianas. Me encanta cuando alguien cuenta un testimonio de su vida. Mira, yo he luchado esto, he salido aquí, he visto aquello, desde mi propia vivencia. Y eso es tan hermoso, porque hasta mi Jesús lo dice: vengo a dar testimonio de lo que mi Padre me dice, y hablo lo que mi Padre me envía, y hago lo que mi Padre habla. O sea, hago tal cual lo que mi Padre está hablando. Él está dando testimonio de la presencia de nuestro Padre Dios, y Él nos enseña a hablar de lo mismo. Nosotros vamos a dar testimonio de que nuestro Señor Jesucristo renovó mi vida, transformó mi ser, y eso es lo que hay que llevar. Y te quiero decir estas cosas lindísimas, Moni. Si nos manda de 2 en 2, uno cómo debe mostrarle a los demás y enseñarle a los demás para también ser misionero. Y termino con esto, Moni.
Primero, recuerda que hay un método de enseñanza maravilloso. Yo hago, tú miras. 2, los dos hacemos. Para que tú veas y tú estés complementando lo que yo hice. 3, tú haces, yo te miro. Y 4, tú haces solo y pones a alguien para que te mire. O sea que ya te vuelves un mensajero y estás empezando a enseñar. Te la repito. Yo hago, tú miras. 2, los dos hacemos. Para que vayas aprendiendo lo que yo te dije. 3, tú haces, yo te miro, te superviso. 4, tú vas y haces solito y haces que alguien te esté mirando. ¿Qué te parece ese envío de los dos? Espectacular. ¿Sí me hice entender? Sí. Qué bueno. Pareciera que no, pero bueno. Espero que haya sido significativa mi enseñanza pedagógica. Que tengan un excelente día. Dios me lo bendiga. Espero que te haya gustado. Chao. Nos vemos mañana. Chao.